El entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Estamos en lo que siguió a la Revolución Rusa de 1917 y a la suspensión de hostilidades de parte de Rusia con Alemania, con los grupos centrales. Se retiró de la guerra y se dedicó a la guerra civil entre lo que se llamó los blancos y los rojos. Los blancos eran los que querían una solución distinta a la solución comunista. Los rojos, por supuesto, eran los rojos bolcheviques. ¿Qué pasó en Ucrania y qué pasó en Crimea, que en últimas es una porción de Ucrania? Pues en el año de 1919 llegaron los blancos, es decir, los no comunistas estaban en Ucrania, y llegaron los rojos, y entre el 8 y el 10 y el 9 de junio de 1919 fueron muertos por lo menos 1.800 personas en Kharkov. Luego en Natarbekov, un grupo de cosacos mató en un pueblecito, Ekaterinodar, mató 1.600 burgueses. 1.600 burgueses. ¿Cuántas personas tenía esa población? 30.000 habitantes. Pónganse usted una población más pequeña que Chía, donde lleguen y fusilen 1.600 personas, lo que eso deja como resultado. Volvamos a la misma guerra y pongámonos en Crimea. A finales de diciembre de 1920, las últimas unidades blancas habían salido, llegaron los bolcheviques. ¿Qué pasó en Ucrania? Entre ahorcados y fusilados, 50.000 personas. Háganse cargo de la cifra, 50.000 personas. Esa era pues la historia con Crimea y con todo el conjunto que hoy y que entonces se llamaba la unión. Es que estoy pues entre el tema del ruso y del francés y del español, pero esto es lo que estaba pasando en esas ciudades, en Kharkov, en Crimea, y que finalmente terminaron con estas masacres. Pero nos vamos para otras que tuvieron una significación enorme en la historia. Y es que después de la victoria, ya instalado Stalin, vino el tema enorme de saber qué pasaba con Crimea y qué pasaba con esta nación riquísima. Es que es riquísima, como la vamos a examinar un poco más adelante, la de Ucrania. ¿Qué pasaba con toda ella? Pues que trataron de reducirla. Ucrania es el granero de la Unión Soviética. Ya vamos a ver que el 40% de toda la producción agrícola de la Unión Soviética viene de Ucrania. Entonces, Stalin dio la orden de confiscar todos los bienes agrícolas y toda la producción de los campesinos, y los campesinos se resistieron. Se resistieron con toda la fuerza de sus convicciones y con toda la fuerza de sus derechos. No querían y no podían aceptar de ninguna manera que se les robaran lo suyo, que se les robaran lo que estaban produciendo para ellos y para la producción de para el mantenimiento de sus hijos. Y entonces la respuesta fue muy fácil: quitarles todos sus bienes, inclusive les quitaban lo que tenían reservado como semilla para la próxima cosecha, e impedirles que recibieran del exterior alimentos que les permitieran sobrevivir.
Eso fue lo que se llamó la hambruna decretada sobre Ucrania en el año de 1932 y sobre todo en el 33 en la Unión Soviética. Los campesinos de Ucrania pagaron un largo tributo de por lo menos 4 millones de muertos de hambre. Les recordamos la cifra: 4 millones de muertos de hambre física en Ucrania en el año de 1933, decretada por Stalin. Para que le pregunten a estos stalinistas de ahora, al señor Cepeda y a todos los señores que lo acompañan, y a Piedad Córdoba, si les parece muy lindo lo que pasó en Ucrania en el año de 1933. ¿Qué es lo que significa Ucrania dentro de la economía soviética? Es apenas el 2.7 del territorio de la Unión Soviética. Tiene el 18% de su población y cargaba con el 17% del Producto Interno Bruto del país. Ucrania estaba solamente detrás de Rusia en la Unión Soviética. 17% del Producto Interno Bruto. ¿Pero qué significaba? Tenía el 60% de las reservas de carbón y gran parte de las de titanio, indispensable para la producción de acero. En sus tierras eran ellas tan fértiles que se producía el 40% de todo lo que producía la Unión Soviética en materia de comida. Grandes personajes nacieron en Ucrania, grandes personajes de la Unión Soviética: Nikita Khrushchev, Leonidas Brezhnev y Konstantin Chernenko, que era el primer secretario del partido en Ucrania, era hijo de kulaks ucranianos deportados a Siberia. Así pues, que esa fue Ucrania sometida a genocidios en el año de 1920, cuando llegaron los rojos en la guerra contra los blancos. Después, a la hambruna que les decretó Stalin, y mató de hambre a 4 millones de campesinos ucranianos en 1933. Todo esto está documentado. Esto no es historia imaginaria, sino que hay pruebas absolutamente claras. Inclusive hay un cruce de cartas dramático entre Sholokov, no sé quién haya leído un libro maravilloso que se llama El Don Apacible, también lo traducen como El Plácido Don, tiene distintos nombres de traducción. Yo prefiero El Don Apacible de Sholokov, para mí una de las obras más grandes de la literatura soviética de todas las épocas y una de las grandes obras de la literatura universal. El Don Apacible era un comunista, por lo menos no se había sublevado como tal, y Stalin lo respetaba porque era la primera figura intelectual de Rusia. Le mandó una carta contándole las atrocidades que estaban cometiendo los cosacos en el norte del Cáucaso y en Ucrania, que eran las grandes despensas de alimentación. A la gente la enfriaban desnudándola y poniéndola en invierno en unos galpones a muchos grados bajo cero de temperatura, pero también la calentaban con querosene y después la enfriaban con estos procedimientos. Y Sholokov se lo cuenta a Stalin y le dice: por Dios, estas atrocidades están llevando a una sublevación de la gente contra el régimen comunista. Y Stalin le contesta una carta llena de consideraciones, diciéndole pues que sí, que entiende que haya habido excesos y que esos excesos serán castigados, hágame el favor, pero que tiene que entender que muchos de ellos son traidores capitalistas a la causa comunista y que lo que estaban haciendo, escondiendo la comida, era condenando al hambre al ejército rojo. Estamos hablando de los años 32-33, se estaba preparando el ejército para lo eterno, para una guerra que finalmente se desató contra Alemania. Entonces Stalin los acusaba como traidores ante Sholokov para que Sholokov empezara a entender por qué se trataba a la gente de esa manera. Las purgas stalinianas fueron atroces.
La violencia de Stalin fue pavorosa, pero uno de los lugares de la Unión Soviética que más duramente lo padeció fue esta Ucrania, rica, ultra rica, 1000 veces rica, y por eso los rusos se quieren volver a tomar a Ucrania. Un dato importantísimo: en todas esas regiones hay una gran mezcla de razas y de orígenes étnicos. Ucrania es la más ucraniana, es decir, la más autóctona desde el punto de vista étnico de todos esos países de la Unión Soviética. El 84% de los nacidos en Ucrania son ucranianos. Hay un 5% de distintas nacionalidades y hay un 11% de rusos que conviven con el 84% de los ucranianos. Esos son los términos centrales del conflicto entre Ucrania y la Unión Soviética. Las grandes cantidades de carbón, las grandes cantidades de productos minerales para la producción de acero, la inmensa despensa de productos agrícolas que es Ucrania, mueve otra vez la tentación de Rusia por dominarla. Y por eso la decisión de la OTAN por defender a Ucrania. Lo que está en juego no es poca cosa. La desmembración de la Unión Soviética le quitó la joya de la corona que se llama Ucrania y ya tiene tomado a Crimea, donde se cometieron las atrocidades que hemos dicho, 50.000 fusilados y ahorcados solamente en 2 días en el año de 1920. Esta era la historia que les contábamos a ustedes gracias a Sesco. Escuchaban hoy en la historia, en la hora de la verdad, en Radio Red, a las 9 de la mañana, 6 minutos.